Buenas noches, bienvenidos. Vamos a ir dando inicio ya. Creo que se generó una confusión ahí con el link al que íbamos a accesar, pero ya estamos acá. Entonces vamos a ir dando inicio para Buenas aprovechar. noches, licenciada. No sé si está hablando, pero si lo está haciendo no le escucho. No sé si es problema mío. Yo sí le escucho. Buenas noches, no sé si ahora sí me logran escuchar. Buenas noches, sí, ya sí le escucho. Excelente, muy bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a ir dando inicio ya con la tutoría. Se nos generó una pequeña confusión ahí con el link de acceso, pero ya estamos acá. Vamos a ir dando inicio con la sesión de la tutoría número 2 para la asignatura de Matemática para Computación 2. Y en esta ocasión pues ya estamos trabajando en la unidad número 2. Bien, me confirman por favor si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, que es una pequeña presentación. Sí, sí se puede ver. Muy bien. Antes de comenzar como tal ya la parte de contenido dentro de la tutoría, pues quiero hacer algunos recordatorios acerca de las actividades de evaluaciones que tenemos ya próximas a realizarse, como son, pues en primer lugar, pues tenemos próximamente ya la evaluación, que sería la autoevaluación número 1. Ya ustedes en las orientaciones académicas pues tienen las fechas más ahí detalladas y pues solamente a manera de recordatorio, ya para este próximo 19 de marzo tendríamos la primera autoevaluación. Esta actividad pues estará habilitado todo el día en la plataforma y pues se evaluarán temas de las unidades 1 y 2. Entonces la cantidad de ejercicios a evaluar pues va a ser sorpresa, pero pues se trabajarán específicamente ejercicios de las unidades 1 y 2. Entonces, recordarles esa actividad y la siguiente actividad sería la tarea número 1 que ya se les ha compartido en la plataforma. Ya ustedes también por el grupo de WhatsApp se los he compartido. Ustedes ya pueden ir realizando los ejercicios y ahí ustedes pueden ir verificando también las fechas de entrega, que en el caso de la tarea número 1 es el 20 de marzo. Siempre esa es la fecha límite de entrega de tarea número 1. Entonces, solamente hacer esos recordatorios antes de entrar en materia. No sé si con respecto a las actividades hay alguna duda o pregunta hasta el momento. No sé si me escuchan. ¿Verdad? Bien, si no hay, vamos a continuar. Y pues en esta ocasión se está trabajando ya en la unidad número 2 y como veíamos en la tutoría de repaso, pues un poco la parte teórica de las técnicas de conteo, que es en lo que se está trabajando la unidad número 2, pues en esta ocasión vamos a trabajarla a nivel de ejercicios prácticos de la aplicación de estos conceptos de las técnicas de conteo.
Entonces vamos a trabajar algunos ejercicios que se resuelven utilizando permutaciones, utilizando combinaciones, utilizando el principio de la multiplicación, también el principio de casillas y finalmente vamos a trabajar un poco de los conceptos elementales de probabilidad. Entonces, por acá ya les estoy compartiendo la presentación y pues en adelante y cuando sea necesario pues vamos a compartir un poco tal vez la solución un poco así paso a paso de algunos de los ejercicios que vamos a estar comentando y pues si surge la duda pues ustedes ahí tienen el espacio para levantar la mano y hacer la pregunta. Entonces en cualquier momento que ustedes tengan una duda o alguna pregunta, pues alzan la mano y yo voy a estar pendiente de darles el espacio para que lo puedan hacer y pues vamos a tratar de trabajar lo más posible en esta ocasión. Bien, en esta unidad número 2, el objetivo principal, pues el que vamos a estar trabajando es el tratar de brindar herramientas necesarias para contar en forma sistemática y organizada. Mediante estas técnicas de conteo que se van a estar poniendo en práctica, pues vamos a identificar las facilidades o la efectividad del uso de cada una de estas técnicas y que nos permiten pues, resolver diferentes tipos de problemas. Entonces vamos a identificar y pues poner en práctica problemas relacionados con cada uno de los conceptos de las técnicas de conteo y verificar por la comprensión que tenemos en cada uno de ellos. O sea, hasta este punto ya se debería tener por lo menos la lectura de los materiales y pues la práctica o la prueba de que se van comprendiendo los conceptos es que ustedes se dispongan a resolver los ejercicios propuestos en cada uno de los materiales con los que ustedes cuentan ya dentro de la plataforma y pues si ustedes gustan pues ahondar o profundizar un poco más en los conceptos y en la información pues pueden buscar otros textos, pero ya en la plataforma pues se les comparte material suficiente. Entonces, en este caso vamos a trabajar ejercicios de estos 4 temas que son los contenidos de la unidad número 2, como lo son las permutaciones, las combinaciones, el principio de casilla y algunos elementos de probabilidad. Vamos a trabajar inicialmente el principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación nos indica que si un evento cualquiera A se puede realizar de m formas diferentes y luego se puede realizar otro evento B de n formas diferentes, el número total de formas en que pueden ocurrir A y B es igual a m por n. Quien me indica que lo que es o la operación a realizar es multiplicación es el indicativo o el conectivo y. ¿Sí? Eso es lo que me indica que lo que se va a hacer es una multiplicación. Y aquí pues ya vamos a tener en cuenta el principio de la multiplicación para resolver los siguientes ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice lo siguiente. ¿Cuántos números telefónicos es posible diseñar de 6 dígitos? Sí, y aquí nos presentan 4 casos. En el primero nos piden encontrar cuántos números telefónicos es posible diseñar si es posible repetir los dígitos. En el segundo caso nos preguntan o nos especifican que no es posible repetir los dígitos. En el tercer caso, nos especifican que los números telefónicos en el numeral, sería en el numeral 2, comienzan con el número 7 y en el número 4, los números telefónicos del numeral 2 sería en este caso, forman un número impar.
Ahora, vamos a ir trabajando cada uno de ellos por aparte. Entonces, en esta ocasión les voy a tratar de irlo solucionando un poco paso a paso y pues vamos a tratar de compartirlos mediante la aplicación. Entonces, se los voy a compartir desde la presentación. Bien, estamos en la presentación y pues aquí tenemos el ejercicio 1 donde trataremos de utilizar el principio de la multiplicación y verificar cómo funciona. Entonces, vamos a trabajar uno por uno cada uno de los numerales que ahí nos especifican. La idea de este ejercicio, como nos lo indica, es crear o formar números telefónicos que posean 6 dígitos. Quiere decir entonces que lo que voy a tener que hacer es ir formando cada uno de los números telefónicos utilizando los números dígitos que serían los números del 0 al 9. Quiere decir que esos son los números que yo puedo utilizar para cada uno de los números que van a conformar el número telefónico. Entonces, utilizando el principio de la multiplicación, lo vamos a tener de la siguiente manera. Les voy a mediante el principio de la multiplicación, nosotros vamos a tratar de formar los números telefónicos de 6 dígitos. Entonces, por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es ir e identificar qué números son los que yo puedo utilizar para formar estos números telefónicos. Ya me indica que, pues, en el primer caso, nosotros podemos repetir los dígitos que forman el número telefónico. Entonces, para formar estos números telefónicos, nosotros tenemos que ir ubicando en cada uno de los espacios cuántas opciones o cuáles son los números que pueden ir en cada una de las posiciones que van a ir conformando los números telefónicos. Entonces, el primer espacio pues va a ser el primer número que conforma el número telefónico que vamos a formar. En el segundo espacio pues va a ser el segundo número que va a ir en el tercer espacio y así sucesivamente nosotros vamos a ir llenando cada uno de los espacios. ¿Sí? Entonces, estas son el indicativo de las posiciones de cada uno de los números con los que se van a formar los números telefónicos. Entonces, para ir y resolver cómo nos van a quedar o cómo vamos a formar esos números, yo voy a tener que identificar primero las condiciones con las que se establecen los números telefónicos. En esta ocasión y en el primer ejercicio nos dice que sí es posible repetir los dígitos, pero es de tener en cuenta que un número telefónico nunca debe comenzar con el 0. Entonces quiere decir que el número telefónico puede empezar ya sea con los números dígitos desde el 1 hasta el 9. Entonces, desde el 1 hasta el 9 yo tengo 9 posibles opciones para yo colocar cualquiera de los números dígitos desde 1 hasta el 9, exceptuando el 0, que no puede ir en la primera posición porque un número telefónico no puede iniciar con el 0, ¿sí? Ya para la segunda posición, pues aquí ya no hay ninguna limitante en el sentido de que aquí puede ir cualquier número dígito
Incluso pues pueden ir todos cualquiera desde el 0 hasta el 9. Entonces, pero como el indicativo o el ejercicio me indica que sí es posible repetir los dígitos, pues quiere decir que aquí yo puedo poner cualquiera de los números dígitos. Entonces, como sabemos, los números dígitos son 10 en total. Entonces ponemos el número 10, que son las 10 opciones de los números que yo tengo para formar los números telefónicos. En la tercera posición, pues yo también nuevamente puedo poner cualquiera de los números dígitos y sin ninguna restricción. En la posición 4, de la misma manera, yo puedo poner cualquiera de los números dígitos sin restricción. Igualmente en las posiciones 5 y 6 porque no nos brindan ninguna restricción. Y ya con eso ustedes pueden realizar el cálculo utilizando, mediante la calculadora, pueden obtener el resultado de cuántos números telefónicos es posible de 6 dígitos utilizando o cuando es posible repetir los dígitos, que en este caso utilizando el principio de la multiplicación, pues en este caso nos resulta 90.000, ¿sí? Esos serían los números telefónicos que se pueden formar cuando es posible repetir dígitos, o sea, 90.000 números telefónicos diferentes, ¿sí? Ustedes lo pueden verificar ahí, que ese es el resultado, ¿sí? Y así nosotros hemos podido resolver el primer ejercicio o el primer numeral del ejercicio. Entonces, veamos ahora el segundo caso. En el segundo caso nos indica que no es posible repetir los dígitos, es decir, cada uno de los números que forman el número telefónico pues van a ser todos diferentes. Entonces, veamos cómo cambiaría la solución al ejercicio ya tomando en cuenta esta última restricción. Veamos, siempre nosotros colocamos los espacios correspondientes que forman el número telefónico, que en este caso son 6 dígitos. Y ahora vamos a utilizar o vamos a tomar en cuenta cuáles son las restricciones que tenemos para cada uno de los espacios o de los números que van a ir conformando ya el número telefónico, ¿sí? Entonces lo primero que hago es escribir todos los espacios que forman el número telefónico y luego voy a ir rellenando tomando en cuenta la restricción ahora de que no es posible repetir los dígitos. Entonces, ya sabemos que tenemos inicialmente 10 números dígitos que podemos utilizar para conformar el número telefónico. Pero nuevamente tenemos que tomar en cuenta que un número telefónico pues no puede iniciar con el 0. Es por ello que en la primera posición siempre iría el número 9, porque ya no puede iniciar con el número 0 un número telefónico. O sea, ahí escribimos 9. Entonces, porque ya, es decir, no tomamos en cuenta el 0. Entonces, si quitamos el 0 de los números dígitos, ya solo nos quedan 9 opciones. En el segundo dígito, veamos cuántas opciones tenemos. Tomando en cuenta de que no es posible repetir los dígitos. Si no es posible repetir los dígitos, quiere decir que a diferencia del anterior, ya no puedo yo colocar el número 10 acá porque recordemos que aunque yo tenga en total 10 números dígitos, la restricción donde me indica de que no es posible repetir los dígitos me manda a que cuando yo ya en la primera posición he utilizado un dígito cualquiera, ¿sí? Un dígito cualquiera que no es el 0, pero ya en la segunda posición ya puedo utilizar el 0. Entonces,
como son 10 en total y ya he utilizado 1 en la primera posición, quiere decir que para la segunda posición yo tengo también 9 opciones. ¿Sí? Bien, luego en la tercera posición, pues analizo ahora cuántas opciones o cuántos números me quedan para poder colocar en la tercera posición. O sea, cuántas opciones me quedan luego de que de los 10 números dígitos que tengo disponibles al principio, ya he utilizado 2 de ellos. Entonces, como ya he utilizado 2 de ellos, ya me quedan nada más 8 en total para la tercera posición y así sucesivamente para la cuarta posición se va a ir disminuyendo en 1 porque pues ya se han utilizado los demás. ¿Sí? Y ahí ya podemos calcular cuál va a ser el resultado de cuántos números telefónicos es posible formar con los 10 dígitos. En este caso, si no es posible repetirlos. Por aquí alguien está consultando. Vamos a revisar. Dice Jonathan que no puede utilizar el micrófono. Oh, pregunta Jonathan sobre los ejercicios y las tareas que les mencionaba al principio. Bien, hagamos un paréntesis para que presten atención quienes se acaban de conectar y aclararles esta duda, ¿sí? Bien, les decía al principio que ya tenemos las primeras evaluaciones de la asignatura. Entonces, las primeras evaluaciones van encaminadas a evaluar ejercicios acerca de las unidades 1 y 2. Les voy a compartir por acá, creo que por acá tengo tengo por acá el documento de orientación académica, donde pues ahí se les especifican las fechas que ustedes tienen que tomar en cuenta para la realización de las actividades. Si ustedes pueden observar, este es el cronograma de actividades, tenemos ya para el 19 de marzo la entrega de una autoevaluación 1 que tiene una ponderación de 5%, ¿sí? O sea, del 100% de la nota del ciclo, la primera autoevaluación vale 5%. Y esta autoevaluación se va a desarrollar el día 19 de marzo, ¿sí? Este día, durante todo el día, va a estar habilitada la autoevaluación que pues prácticamente va a ser la resolución de una serie de ejercicios relacionados con los temas de las unidades 1 y 2. Entonces, pues este día ustedes en el horario que a ustedes se les facilite, pues ustedes van a accesar a la plataforma, van a ingresar a la autoevaluación, van a resolver los ejercicios que se les pida y pues van a resolver la autoevaluación, ¿sí? Ya con esa primera actividad, ya ustedes empiezan a acumular porcentaje de notas del ciclo. ¿Sí? Esa es la primera. Y la otra que les mencionaba es la tarea número 1, que esta tarea número 1 representa un 10% de la nota total del ciclo, que tiene como fecha límite de entrega el 20 de marzo, ¿sí? Y ya está compartido el documento PDF en la plataforma y yo también se los hice llegar por medio del grupo de WhatsApp.
¿sí? Entonces, esas son las próximas evaluaciones que tenemos ya. Entonces, estas evaluaciones, por ejemplo, en la tarea ustedes ya pueden descargarlo y verificar que es la resolución de una serie de ejercicios. Y en el caso de la autoevaluación también será la resolución de una serie de ejercicios que no, la cantidad de ejercicios pues va a ser sorpresa, pero nada que ustedes no puedan resolver si están preparados, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que les mencionaba de las actividades evaluadas. Muy bien. Entonces, continuando, ahora voy a seguir compartiéndoles lo que estábamos trabajando. Y nos habíamos quedado en el ejercicio práctico del principio de la multiplicación. Veamos que el ejercicio nos indicaba cuántos números telefónicos formar con los números dígitos. Entonces, en el segundo caso que nos especificaban que los dígitos deben ser todos diferentes, pues así nos quedaba por el principio de la multiplicación. Y pues el resultado, si ustedes tienen por ahí la calculadora a la mano, pues es en este caso 136.080. ¿Sí? Verifiquen que es exactamente ese resultado al hacer la multiplicación. Y pues quiere decir que tendríamos 136.000 números telefónicos diferentes donde todos los dígitos pues son todos distintos, ¿sí? Y así pues vamos utilizando el principio de la multiplicación. Bien. Ahora veamos el siguiente caso. En el caso 3 o en el apartado 3 nos especifican o nos limitan otra parte del número telefónico, donde nos dice que los números telefónicos en el numeral 2 comienzan con el número 7. Es decir, que ya nos limitan o nos especifican cuál va a ser el primer número o el primer dígito que conforma el número telefónico. Veamos entonces cómo quedaría la solución en este caso. Como siempre, pues nosotros indicamos por el principio de la multiplicación, vamos a tener 6 espacios y vamos a ir especificando lo que vamos a ubicar en cada una de las posiciones que conforman el número telefónico. Si ustedes pueden observar, siempre en la parte de abajo yo coloco el número de la posición. Primero, segunda, tercera posición, cuarta, quinta y sexta. Porque pues aquí en este caso pues es muy importante tener presente cuáles son las posiciones, porque pues las especificaciones de los ejercicios pues van encaminadas a pues limitar un poco qué dígito o qué número va a ir en cada uno de los espacios. Como en este caso nos indican que según los números telefónicos que ya formamos en el numeral 2, que son como 136.000, nos indican que de estos necesitamos saber cuántos de ellos comienzan con el número 7. Quiere decir que acá voy a tener ¿cuántas opciones en este caso? Como solo puede ir el número 7, yo voy a tener aquí una única opción para colocar. O sea, ¿es el número 7 o es el número 7? No tengo más opciones, ¿sí? Entonces, aquí ya no es necesario tomar en cuenta de que los números dígitos no deben iniciar con 0, porque pues ya la limitante o la especificación de los ejercicios me dice que en la primera posición o el número telefónico va a comenzar con un 7. Entonces, para la primera posición, pues solo puede haber una forma, ¿sí? Solo una manera, solo una opción. En la segunda posición, pues ya ahora pues debo tomar en cuenta cuántas opciones más tengo. Entonces, como ya en la segunda posición
de los 10 dígitos que son en total, ya el 7 ya no lo puedo poner porque ya lo escribí en la posición número 1. Por lo tanto, pues ya en la segunda posición van a ir nada más 9 opciones. ¿Sí? Y pues como ya sabemos, según el numeral 2 nos indicaban de que no se pueden repetir los dígitos, es por ello que ya en las otras opciones el número va a ir disminuyendo en 1 porque no se pueden repetir los dígitos. Y nos quedaría de esta manera. Entonces, al hacer en la calculadora la operación, obtenemos 15.120. ¿Sí? Quiere decir que hay 15.120 números telefónicos diferentes que inician con el número 7 y que además todos los dígitos sean diferentes. ¿Sí? Y así, si ustedes pueden observar, lo fundamental para tratar de resolver este tipo de ejercicios es tratar de ocupar primero o analizar cuáles son los espacios que están limitados por el ejercicio, las especificaciones que ya el ejercicio nos da. En el caso número 4, ya nos dice que los números telefónicos del numeral 2 forman un número impar, ¿sí? Veamos ahora cómo se resolvería si en este ya solo pueden ir números impares. Como siempre, pues yo coloco todos los espacios que me van a contener los dígitos que van a estar formando los números telefónicos, que son en este caso 6. Siempre voy a colocar las posiciones porque de acuerdo a ellas yo voy a ir colocando las opciones que hay para cada una de las posiciones. ¿Cómo vamos a analizar pues este caso? Veamos que nos especifican ahora otra restricción, que en este caso nos dice que de los números telefónicos que formamos en el numeral 2, necesitamos saber cuántos de ellos forman un número impar. Entonces, ahora hay que analizar pues también otros conceptos, lo del número par y del número impar. Entonces, recordemos que para que un número sea par, pues debe terminar o debe ser pues múltiplo de 2. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Pues el 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo nosotros garantizaríamos que el número que se está formando sea un número impar? Debemos tener en cuenta que pues, para que un número sea impar, tendríamos que garantizar que este número no sea múltiplo de 2 o no termine en un número par. Quiere decir que la posición o el espacio restringido en este caso es la última posición. ¿Por qué? Porque en la última posición es donde va ubicado el dígito que nos va a definir si el número telefónico formado es un número par o es un número impar. Por ejemplo, si el número dígito terminara con el número 2, pues ese número telefónico es par. Si el número telefónico terminara con 4, con el 6 o con el 8, sería un número par. Entonces, quiere decir que estos números no pueden ir o no pueden ser colocados, no los podemos tomar como opción para colocarlos en la última posición. ¿Sí? Entonces, en la última posición solo pueden ir pues los números impares. Ahora, veamos cuáles de los números dígitos son impares.
Entonces los números impares dentro de los números dígitos serían el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, ¿cuántos son en total? Pues son un total de 5 opciones. O sea, puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 5, puede ser el 7 o el 9. Cualquiera de esas 5 opciones. Es por ello que en este caso yo coloco o relleno primero la última posición, que es donde yo voy a garantizar que el número formado sea impar, ¿sí? Es decir, en la última posición no tome en cuenta los dígitos pares, ni el 0, ¿verdad? Ahora, ¿cómo decido cuál otra posición voy a ir y rellenar? Como pues ya no tengo otra restricción en este sentido, pues yo voy a seguir colocándolos normalmente, iniciando en la primera posición. Ahora, siempre en la primera posición, recordemos que según la forma de los números telefónicos, no pueden iniciar con el número o con el dígito 0, ¿sí? Entonces, si en la primera posición no puede ir el dígito 0, pues quiere decir que para la primera opción solo tendría 9 opciones o 9 posibilidades. Pero además, recordemos que ya en este punto, ya yo he colocado un número en la última posición. Quiere decir que ya no tengo 9 opciones, sino que nada más tengo 8 opciones para la primera posición. En la segunda posición, debo ahora colocar cuántas opciones tengo de los números dígitos, ¿sí? Sabemos que son 10 en total, pero ya en este punto he rellenado o he colocado 2 de ellos. Por lo tanto, en la segunda posición ya solo tengo 8 opciones y para las otras posiciones, como ya no tengo ninguna otra restricción, yo las voy a ir colocando, disminuyéndolas en 1, tomando en cuenta el numeral 2, donde nos indicaban que los dígitos no podemos repetir. Y en esta ocasión nos resulta 67.200. ¿Sí? Pueden ustedes verificarlo por ahí en la calculadora, y quiere decir que de los números telefónicos donde los dígitos son todos diferentes, 67.200 de ellos forman un número impar. ¿Ven? Y ahí podemos seguir analizando incluso, por ejemplo, cuáles de ellos son pares, en este caso cuáles son impares. Si queremos nosotros restringir alguna otra posición para colocar un número en específico, lo podemos hacer. Y pues ahí ven reflejado el principio de la multiplicación. ¿Sí? Si hay dudas con este ejemplo, con este ejercicio, me lo hacen saber, por favor. Si no, continuaríamos con el siguiente. En el siguiente, pues vamos a trabajar ya ejercicios con permutaciones. Ya con las permutaciones, pues como veíamos en la tutoría de repaso, ya nos situamos un poco en el trabajo de la creación de arreglos de diferente cantidad de objetos. Entonces, las permutaciones son maneras de distribuir una cantidad de objetos específicas. Y aquí pues, tenemos el concepto, que ya lo veíamos también anteriormente, que nos dice que dados n objetos distintos, cualquier forma de ordenarlos se denomina una permutación, y la forma de ordenar R de los n objetos se denomina permutaciones de R a R. Veamos ejercicios donde vamos a ver reflejadas que podemos encontrar permutaciones sin repetición o permutaciones con repetición.
Entonces, cuando tenemos permutaciones, en este caso sin repetición, es decir, que las permutaciones sin repetición de n elementos se definen como las distintas formas de ordenar todos los elementos distintos, que en este caso son n elementos. Entonces el número de formas de ordenarlos, según el principio de la multiplicación, pues va a ser n factorial. En el caso de las permutaciones con repetición, pues aquí vamos a tomar en cuenta cuáles de los elementos del conjunto del que yo quiero formar las permutaciones, cuáles elementos del conjunto están repetidos. Entonces en la fórmula lo único que vamos a agregar es que pues vamos a hacer el cociente de las formas de ordenar los n elementos sin repetición y pues vamos a realizar el cociente tomando en cuenta la cantidad de veces en que se repite uno de esos elementos. En este caso, A, B y C serían la cantidad de veces en que se repite cada uno de los elementos. Veamos ahora un ejercicio de cada uno de ellos. El ejercicio 2 nos pregunta, ¿de cuántas maneras se pueden permutar las letras de la palabra encuentros? Aquí veamos que para poder solucionar es de identificar cuántos elementos va a tener el conjunto del que nosotros vamos a realizar permutaciones. Los elementos del conjunto va a ser el total de letras que conforman la palabra encuentro, que en este caso, pues contándolas, son 10 letras, ¿sí? Son 10 letras en total. Ahora bien, también veamos que en la palabra encuentros hay algunas letras que se repiten, ¿sí? En el caso se repite la E, que aparece 2 veces, y la N, que también aparece 2 veces. Quiere decir que estamos en este punto en las permutaciones con repetición. Entonces, para resolver permutaciones con repetición, lo que nosotros hacemos es pues, realizar un cociente de la cantidad de elementos dentro del conjunto, que sería en este caso las 10 letras, y luego vamos a colocar el número de veces en que se encuentran repetidas las letras. En este caso se repite la E, que se repite 2 veces, y la N, que se repite 2 veces. Al calcular ese cociente, pues yo ya tengo el resultado, que en este caso serían 907.200. Si lo pueden verificar ustedes en la calculadora, pues sería magnífico para que verifiquen la solución. Hola. No sé si está compartiendo pantalla, que no alcanzo a ver. Oh, disculpe. Sí, gracias por indicarme. Creo que no estaba compartiendo la pantalla. Aquí está. ¿Ahora sí? Y ahora sí, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, como veíamos, el ejercicio es encontrar las maneras de permutar las letras de la palabra encuentro, ¿verdad? Como les decía, en este caso, pues el número de letras que vamos a permutar pues serían 10. O sea, el conjunto que vamos a permutar estaría formado por 10 elementos, que serían las letras que forman la palabra encuentro, que son 10 en total, de las cuales la E y la N se repiten 2 veces cada una. Entonces, para encontrar la forma de permutar esas 10 letras, pues realizamos el cociente de
el total de letras, el número de elementos del conjunto, que son 10, entre el número de veces en que están repetidas las letras E y N, que en este caso son 2 veces. Al realizar ese cociente en la calculadora, pues ustedes obtienen 907.200. ¿Sí? Pueden irlo verificando para que corroboren el resultado. Y pues este resultado hay 907.200 formas en que se pueden permutar las letras de la palabra encuentro. Es decir, ya en este punto vemos que la cantidad de permutaciones que se pueden formar con estas 10 letras es una cantidad enorme, ¿sí? Entonces, en este punto, pues solo nos interesa saber de cuántas maneras, no cuáles son todas esas maneras, porque son demasiadas y sería, pues, muy trabajoso enumerarlas esas. Entonces, no es lo importante en este punto. En el ejercicio 3, veamos ahora otra forma, otra variante de las permutaciones, que sería ya trabajando con permutaciones circulares, que esta es una de las variantes que se presenta cuando se desea colocar dentro de una forma circular diferente cantidad de elementos. En este caso, por ejemplo, el ejercicio nos indica de cuántas formas diferentes podrán sentarse 5 niños alrededor de una mesa circular. Entonces, lo especial de este tipo de ordenamientos es poder visualizar una variante de las permutaciones que ya se distingue como permutaciones circulares. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que si se tienen n elementos que deseamos permutar de manera circular, vamos a tener que pues n permutaciones se van a convertir en una sola, y como por ejemplo, si se tuviera en este caso que fueran 3 personas, si nosotros las colocamos en una forma circular, pues vamos a tener que hay formas que van a ser o van a culminar siendo la misma. Por ejemplo, les voy a colocar acá, ¿sí? En forma circular, yo puedo decir o puedo indicar en qué espacio los voy a colocar. Veamos, en un primer caso lo puedo colocar así: A, B y C, ¿sí? Si fueran 3 personas. Veamos ahora entonces otra manera. Y pues podemos ver en este caso, como por ejemplo si fueran solamente tres personas, vean que las formas de ordenarlo serían estas, ¿ven? Como hay solamente 3 espacios, podemos colocar a las personas en estas posiciones. Entonces, algunas de esas formas de colocarlas, como por ejemplo la ABC, la CAB, la BCA, van a quedar prácticamente
en la misma forma, solo que pues van a estar nada más rotados en la circunferencia. Entonces, en ese sentido, ya para trabajar con las permutaciones circulares, ya se toma en cuenta que pues vamos a tener que verificar o analizar cómo nos quedarían ya las permutaciones, tomando en cuenta que se están formando en una mesa circular, como es en este caso. En el caso de las permutaciones circulares, lo que debemos tener en cuenta es que tenemos 5 niños alrededor de la mesa. Entonces, vamos a colocar de 5 factorial formas a los niños. Entonces, con este resultado, con este factorial, nosotros podemos calcular las diferentes formas de permutar. Pero como nosotros sabemos que por ser en forma circular que se están colocando, van a haber 5 de esas permutaciones que van a ser la misma, solo que en este caso pues estarían en una forma siempre circular, solo que pues estarían en una circunferencia ya rotada. Entonces, aunque estén o que creamos que es una permutación diferente, sería la misma si los estudiantes están en las mismas posiciones dentro de la circunferencia. Por eso es que es necesario hacer este cociente del número de maneras de permutar el total de elementos entre las formas en que van a ser iguales las permutaciones. En este caso, 5 factorial entre 5 se convierte en 4 factorial, que es igual a 24. Es decir, hay 24 formas de sentar a 5 niños en una mesa circular, ¿sí? Entonces, así se trabajan las permutaciones cuando se tienen formas circulares de ordenarse. Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a trabajar permutaciones circulares, pues vamos a analizar cuál es la cantidad de elementos a permutar, que en este caso son 5, y pues esa misma cantidad de permutaciones, pues se generan permutaciones que son iguales, solo que por la forma de la permutación circular sería una permutación rotada. Por lo tanto, hacemos el cociente y calculamos el resultado. Ahora veamos las combinaciones. En el caso de las combinaciones, recordemos que a diferencia de las permutaciones, en las combinaciones, pues agrupamos los elementos o formamos arreglos de un conjunto, pero sin tener en cuenta el orden de excogitación de esos elementos. Por lo tanto, entonces, pues es una de las características principales de las combinaciones y que la diferencia de las permutaciones. En el caso de las permutaciones sí nos interesa el orden en que se coloca, pero en el caso de las combinaciones no. Entonces, veamos un par de ejercicios de combinaciones. En el ejercicio 4 nos indica de cuántas maneras se pueden formar comisiones de 4 integrantes si hay 6 personas para escoger. En este ejercicio, lo primero que hay que hacer es analizar si la forma de solución es mediante permutaciones o mediante combinaciones. Sí. Al analizar este ejercicio vemos que debemos identificar si importa el orden en que se elijan a las 6 personas que van a formar las comisiones, ¿sí? Y si importa, pues vamos a utilizar permutaciones, ¿sí? Si el orden no interesa, pues utilizamos combinaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, como vemos que no hay ninguna restricción acerca de cómo van a escogerse esos 4 integrantes, pues no hay ninguna restricción, por lo tanto, no importa el orden en que se escojan. Con tal que se escojan los 4 integrantes, pues basta.
Entonces, ahí nos indica que lo que vamos a hacer es utilizar combinaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la combinación que vamos a utilizar? 6 combinado 4, que sería que de los 6 elementos en total, o de las 6 personas que tenemos en total, vamos a formar comisiones o grupos de 4 integrantes. Entonces, al hacer nosotros ese cálculo en la calculadora, obtenemos el resultado igual a 15. Ustedes lo pueden verificar mediante la fórmula de los factoriales y verifican que hay 15 maneras de formar comisiones de 4 integrantes de un total de 6 personas para escoger y utilizando combinaciones. ¿Okay? Entonces las combinaciones son relativamente sencillas de utilizar. En el ejercicio 5 nos indica de un grupo de 8 jóvenes, uno de ellos es arquero, ¿cuántos equipos de 6 miembros se pueden formar? Nuevamente necesitamos analizar si lo que vamos a utilizar para resolverlo son permutaciones o son combinaciones. Ustedes van a llegar a un punto en el que van a tener que hacer este análisis porque ustedes no van a saber cuál es la técnica que van a utilizar, si son permutaciones o son combinaciones. Entonces va a estar en ustedes realizar el análisis. Entonces, lo primero que deben preguntarse es si el orden en que se escojan los elementos influye. Si influye el orden, pues se utilizan permutaciones. Si no influye el orden, pues utilizamos combinaciones. En este caso, solamente nos indica que de un total de 8 personas, una de las personas es arquero. Ahora dice cuántos equipos de 6 miembros se pueden formar. ¿Sí? Para formar pues un equipo, recordemos que hay diferentes posiciones para cada uno de los miembros, ¿verdad? Como puede estar dentro de ellos el arquero. En este ejercicio ya nos indican que hay uno de ellos que es arquero. Ahora nos preguntan cuántos equipos se pueden formar, cuántos equipos de 6 miembros se pueden formar. Entonces, como en este caso veamos que hay una pequeña restricción. Para la escogitación de 5 miembros, pues no hay ninguna restricción, no importa el orden en que se escojan. No hay nada que nos limite dentro del ejercicio la escogitación de 5 miembros. Solamente hay una limitante o una restricción donde nos dicen que uno de ellos es arquero. Entonces, como nosotros sabemos, para formar un equipo necesitamos obligatoriamente incluir dentro del equipo a un arquero. Quiere decir que esa persona ya ni siquiera va a participar en la escogitación porque como solo hay un arquero hay que escogerlo por obligación. Entonces, por lo tanto, del total de jóvenes disponibles, ya yo tengo que restar uno porque pues el arquero ya va escogido. Entonces, ya solo voy a tener 7 personas o 7 jóvenes para formar el equipo. Y además, recordemos que si estamos formando equipos de 6 miembros, pero yo ya tengo un arquero, quiere decir que las otras escogitaciones que voy a hacer serán nada más de 5 personas porque el arquero ya lo tengo. Por lo tanto, ya no voy a combinar pues 8 combinatorios 6, sino que va a ser en este caso 7 combinatorios 5 porque recordemos, el número total de elementos o de jóvenes a combinar serían nada más 7 porque uno de ellos ya es arquero, entonces ese ya va escogido, entonces ya no lo toma en cuenta para hacer las otras combinaciones. Y además, como estoy formando equipos de 6 miembros y ya escogí al arquero, pues ya
solamente voy a escoger 5 miembros más. Es por ello que resulta 7 combinatorio 5, que en este caso es, según la fórmula, también lo pueden utilizar, que es 7 factorial sobre 7 menos 5 factorial por 5 factorial. Y ustedes pueden verificar que el resultado es 21. Hay entonces 21 equipos de 6 miembros. ¿Sí? 21 equipos diferentes de 6 miembros cada uno. ¿Sí? Y así se resuelve ese tipo de problema. Veamos que hay que tomar en cuenta toda la información que el ejercicio nos provee para poder resolver el ejercicio. Y ahí también tienen ustedes ya la solución. Si hay alguna duda hasta el momento, ya sea con permutaciones o combinaciones, me pueden ir indicando. Luego continúa el principio de casillas. En el principio de casillas, nosotros vamos a estar ya en otra situación que ya nos va a permitir aplicar otra técnica para tratar de formar o hacer diferentes ordenamientos. Entonces el principio de casillas, el principio clásico de casillas, está abordado en el teorema 1. Y pues principalmente nos dice que si hay más de n objetos para repartir en n cajas de forma tal que cada objeto vaya necesariamente a parar dentro de alguna caja, no importa la forma en que se distribuyan estos objetos, en alguna caja habrá más de un objeto. A este principio de casillas es el también conocido como principio del palomar o principio de las palomas. Ustedes también lo pueden encontrar con esos dos nombres. Y si nos indican o para visualizar este principio de casillas, lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Si hay, por ejemplo, cuatro objetos que yo quiero repartir en 3 cajas, de forma tal que en cada objeto vaya necesariamente a estar dentro de alguna caja, el principio de casillas nos garantiza que no importa la forma en que se distribuyan estos objetos, siempre en alguna caja habrá más de uno. Y pues si lo visualizamos, si hubieran, por ejemplo, 4 objetos que yo quiero repartir en 3 cajas y en cada caja pues yo quiero colocar uno, entonces el principio de casillas nos indica que en una de las cajas habrá más de un objeto. Eso es lo que nos plantea el principio de casillas. Veamos cuál es la aplicabilidad que tiene. En el ejercicio 6 ya nos mandan a aplicar pues, este principio. El ejercicio 6 nos pide demostrar que si se le seleccionan 5 puntos en un cuadrado cuyos lados midan 2 pulgadas, por lo menos 2 de esos puntos deben estar separados por no más de raíz de 2 pulgadas. Entonces, veamos la solución o en este caso la demostración. Les voy a compartir nuevamente la presentación. Aquí está. Bien. En este caso, vamos a tratar de ejemplificar o demostrar el principio de casillas en este ejercicio, que es de realizar una demostración. Entonces, nos piden demostrar que al seleccionar 5 puntos en un cuadrado, del lado 2, por lo menos 2 de los puntos deben estar separados por no
más de raíz de 2 pulgadas. Entonces, para aplicar el principio de casillas, nosotros debemos garantizar las condiciones para aplicar este principio de casillas. Entonces, vamos a hacerlo un poco gráfico. Vamos a dibujar un cuadrado que, según el ejercicio, pues todos los lados miden 2 pulgadas. ¿Sí? Vamos a dibujar también en cada una de las esquinas que forman el cuadrado, vamos a dibujar 4 puntos dentro de él. Vamos también a dibujar vamos a construir 4 cuadrados del lado 1 dentro del cuadrado del lado 2. ¿Sí? Ahí ustedes pueden observar que ya están dibujados los 4 cuadrados. Todos estos cuadrados, pues ya vemos que cada cuadrado pues tiene lado 1. Aquí lo voy a colocar, cuadrados del lado 1. Entonces, el ejercicio nos pide demostrar que al seleccionar 5 puntos en un cuadrado del lado 2, por lo menos 2 deben estar separados por no más de raíz de 2 pulgadas. Entonces, supongamos que cada uno de estos cuadrados que yo he formado dentro del cuadrado del lado 2 corresponden a las casillas para tratar de aplicar el principio de casillas. Quiere decir que aquí hay una casilla, 2, 3 y 4 casillas. Y en este caso, los objetos a ordenar o a meter en las casillas van a ser los 5 puntos que yo estoy tomando dentro del cuadrado del lado 2. Entonces, en este caso, los objetos a colocar son los puntos. Entonces, como hay 4 casillas o 4 cuadrados y 5 objetos o 5 puntos a colocar dentro del cuadrado del lado 2, entonces, por el principio de las casillas vamos a tener que al colocar o al tomar al menos 2 puntos deben estar en el mismo cuadro en el que la distancia mayor es raíz de 2. Entonces, ¿de dónde o cómo podemos evidenciar que la distancia mayor es raíz de 2? Coloquemos un cuarto punto dentro de el cuadrado. Lo voy a colocar. Bien, lo he colocado acá en el centro, ¿verdad? Yo también lo puedo colocar. Se me borró. Bien, lo voy a colocar también ahí. Ahora bien, veamos. Si yo coloco acá 5 puntos dentro del cuadrado y luego formo los 4 casillas o los 4 cuadrados del lado 1 y ya colocando o visualizando que hay 5 puntos dentro de él,
voy a tratar de calcular la distancia que hay desde, le voy a poner el punto A hasta el punto P. Entonces, al calcular la distancia que hay del punto A al punto P, voy a tratar de trazar una recta. ¿Sí? He colocado la recta que me indica cuál es la distancia que hay del punto A al punto P. Como el punto A está en la esquina y el punto P está por acá dentro de la circunferencia, yo puedo aplicar pues cualquiera de las fórmulas para calcular la distancia entre dos puntos, y en este caso específico pues puedo aplicar incluso el teorema de Pitágoras para calcular la distancia, y que en este caso puede ser evidente que esta distancia no va a ser más de raíz de 2 pulgadas, porque el punto mayor o el punto máximo o el lugar máximo donde yo puedo colocar otro punto dentro del cuadrado puede ser ahí en la esquina, y al calcular también la distancia que hay del punto A ese punto de la esquina es exactamente raíz de 2. Entonces, esa es la distancia máxima que van a tener de separación estos dos puntos. Y por lo tanto, pues ya garantizamos que por el principio de las casillas, al menos dos de esos puntos van a estar incluso en el mismo cuadrado, y la distancia mayor es raíz de 2, como podemos ver evidenciado en esta ilustración. ¿Sí? Entonces, ahí garantizamos y ya podemos aplicar el principio de las casillas. Entonces, ahí queda demostrado todo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, esto, si se fijan, es una demostración en base a construcciones, ¿sí?, donde nosotros garantizamos las condiciones del teorema 1, y de ahí pues queda demostrado por el principio de casillas que al seleccionar 5 puntos en un cuadrado cuyos lados midan 2, por lo menos 2 de esos puntos deben estar separados por no más de raíz de 2 pulgadas. Esto lo podemos visualizar más fácilmente en esta siguiente lámina. Aquí donde se dibuja el cuadrado, luego se reparte en 4 cuadrados del lado 1, luego podemos colocar en cualquier lugar del cuadrado otro punto para formar los 5 puntos dentro del cuadrado y tratar de calcular las distancias, ¿sí? Y ahí podemos ver evidenciado el principio de casillas. Veamos finalmente algunos elementos de probabilidad. Estos elementos de probabilidad, pues ya mencionamos algunos conceptos como experimento, que es un evento, pues ya que todos esos conceptos pues nos permiten encaminarnos un poco a la solución de algunos problemas de probabilidad. En el primer ejercicio, en este ejercicio 7, pues nos piden escribir el espacio muestral relacionado al experimento de una moneda que es lanzada 3 veces al aire y que se registra cada una de las secuencias de caras y cruces. Ahora, ¿cómo se puede establecer el espacio muestral? Entonces, para establecer el espacio muestral, basta con realizar las ordenaciones que se pueden hacer con el número de resultados en cada una de las veces que se realiza el experimento. En el primer caso, pongamos que la moneda es lanzada, la primera vez que es lanzada, la moneda tiene dos opciones en las que puede caer, que es la cara o una cruz, ¿sí? Luego se lanza nuevamente la moneda y puede caer en cara o
puede caer en cruz, ¿sí? Y si en el primer caso, en la primera vez que se realizó en el experimento, cayó cruz, la segunda moneda, al lanzar la segunda vez la moneda, puede caer en cara o puede caer nuevamente en cruz, ¿sí? Y como el experimento se realiza 3 veces, ya en la tercera vez, la moneda puede caer nuevamente en cara o puede caer en cruz. Y aquí es donde se forma el famoso diagrama de Adler, que este nos permite establecer el espacio muestral para este experimento. En este caso, ¿cómo nos quedaría el espacio muestral? Pues el espacio muestral, recordemos que es un conjunto, entonces lo encerramos entre llaves y va a contener a los siguientes elementos, que serían en el primer caso, de que todos los resultados o todas las veces que se realice el experimento, la moneda caiga en cara. En el segundo caso, que las dos primeras caigan cara y la segunda cruz. En el siguiente, que la primera caiga en cara, en la segunda caiga cruz y en la tercera cara. Y en el siguiente caso, que caiga cara y las dos cruces. Y así sucesivamente yo puedo ir formando el espacio muestral. Y el último elemento sería que todas las monedas todas las veces la moneda haya caído en cara, ¿sí? Y ahí tenemos el espacio muestral. Así se establece en el espacio muestral dependiendo de la cantidad de veces que se realice el mismo experimento. En este caso, la moneda se lanzó 3 veces. Por lo tanto, pues este procedimiento solo se hace hasta lograr los 3 resultados. Si la moneda se estuviera lanzando pues más veces, 4, 5, 6 veces, pues ahí se van alargando la cantidad de ramas del diagrama de Adler. Y pues ya de manera ordenada vemos acá cómo nos quedaría el espacio muestral, que es un conjunto formado por los elementos que ya les enumeraba anteriormente. Y así pues se establece el espacio muestral para el experimento de lanzamiento de una moneda al aire 3 veces. Finalmente tenemos un primer ejercicio de probabilidad. En este pues nos piden calcular la probabilidad de obtener 3 caras y 2 cruces luego de que una moneda legal sea lanzada 5 veces al aire. Una moneda se le dice legal cuando en cada una de las caras pues tiene la cara y tiene la cruz, ¿sí? O sea, exceptuando las monedas de que puedan tener la misma forma en las dos caras, ¿sí? A eso se le llama moneda legal. Si observan acá, prácticamente es el lanzamiento de una moneda, pero ya a diferencia de la opción anterior, la moneda se lanza 5 veces. Entonces, ya para establecer el espacio muestral, pues ya es un poco más, vamos a tener que empezar a trabajar un poco más, pero pues vamos a ver también que pues para establecer el espacio muestral es bastante sencillo, sino que más bien el trabajo va a estar en pues tratar de aplicar la fórmula de probabilidad. Entonces, nuevamente en la tutoría de repaso, pues al final pues les compartía
la última fórmula, que es el cálculo de probabilidades, que es donde nosotros utilizamos, donde nosotros aplicamos la fórmula de casos favorables entre casos posibles. Entonces, para este punto, nosotros vamos a tratar de aplicar esa fórmula. Bien, vean. A partir de la realización del diagrama de árbol, nosotros podemos establecer que para formar el espacio muestral, dependiendo del número de veces en que sea lanzada la moneda, pues vamos a tener que en la primera vez que es lanzada la moneda, pues puede caer de dos formas posibles. En la segunda forma o en la segunda vez que sea lanzada la moneda, puede caer nuevamente en cara o en cruz. En la segunda vez que sea, en la tercera vez que sea lanzada la moneda, puede caer en cara o en cruz. Y así hasta los 5 lanzamientos que puede caer en cara o en cruz. Y ahí formamos el espacio muestral, que va a tener 32 elementos. En este caso no es necesario enumerarlos porque no nos interesa cuáles son, sino cuántos son, para saber cuáles son los posibles resultados del lanzamiento de una moneda 5 veces al aire. Entonces ya sabemos que en total pues hay 32. Ahora, ¿cuáles son de ellos los que nos interesan? Los que nos interesan pues son en cuáles de esos 32 se obtienen 3 caras y 2 cruces. Entonces, ¿cómo nosotros calcularíamos o encontraríamos esos resultados? Entonces, esos van a ser nuestros casos favorables. Los datos o los resultados del espacio muestral en el que se haya obtenido 3 caras y 2 cruces. Y para eso es donde sí va a ser necesario pues hacer un diagrama de árbol para obtener esos resultados. Si nosotros pues hacemos el espacio muestral o el diagrama de árbol para calcular el espacio muestral, nos va a quedar de la siguiente manera. Queda un poco más extenso que el anterior porque veamos que aquí la moneda se lanza en 5 ocasiones, ¿sí? Por lo tanto, pues nos queda de esta manera. Y aquí se forman todo el espacio muestral, pero de ese espacio muestral a nosotros no nos interesa todo el espacio muestral, todos los resultados, sino solamente nos interesa en cuáles de ellos cayó 3 caras y 2 cruces, ¿sí? Entonces vamos a verificar y buscar dentro del espacio muestral en cuáles de ellos ha caído 3 caras y 2 cruces. Bien, aquí debemos analizar en el diagrama de árbol, por ejemplo, en cuáles de los resultados voy a obtener 3 caras y 2 cruces. Por ejemplo, si vamos de rama a rama, pues tenemos en el primero cara, 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 cara. Quiere decir que el primer resultado es como que cayeran las 5 caras, pero eso no nos interesa. Entonces, este resultado no nos interesa. Nos interesa en cuáles de ellos han resultado 3 caras y 2 cruces. En este caso vemos, si vamos buscando esos resultados, vamos a tomar esta cara, 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 cruz y cruz. Y ahí podemos ir seleccionando cuáles de esos resultados son los que necesitamos. Entonces, si nosotros hacemos ese procedimiento, obtenemos el siguiente. Ya en este diagrama de árbol nosotros vemos que hay nada más 10 posibles resultados en los que se obtienen 3 caras y 2 cruces, que serían este,
¿sí? Al recorrer el árbol tenemos 1, 2 cruces y 3 caras. Si utilizamos esto, tenemos 2 cruces y 3 caras. Y así sucesivamente pueden ustedes comprobar que hay 2 cruces y 3 caras en cada uno de ellos. Ya en este punto, pues podemos calcular la probabilidad. Entonces, ya vimos que en total hay 32 posibles resultados, de los cuales en 10 de ellos, que serían en nuestros casos favorables, se encuentran 3 caras y 2 cruces. Entonces, la probabilidad de obtener 3 caras y 2 cruces va a ir en base al cálculo del cociente de casos favorables, que serían 10, entre los casos posibles, que es el total de los resultados del espacio muestral. O sea, al realizar este cociente 10 entre 32 nos resulta 0.3125. Recordemos pues que las probabilidades pues solo pueden obtenerse valores entre 0 y 1, ¿sí? Y en este sentido pues 0.3125 sería la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces al aire se obtengan 3 caras y 2 cruces, ¿sí? Y ya con eso pues ya hemos aplicado algunos de los elementos de probabilidad. En este caso, como es la fórmula de casos favorables entre casos posibles, ¿sí? Bien, ya con esto pues termino un poco mi propuesta acerca de los diferentes ejercicios a resolver de cada uno de los contenidos a trabajar en la unidad número 2, y pues me gustaría saber si hay alguna pregunta acerca de cualquiera de los ejercicios que he desarrollado y pues con respecto a alguna otra actividad también. ¿Sí? Bien. Bien. Bien, Jonathan nos dice que tal vez se perdió un poco por la señal, dice, pero bien, recordarles que siempre queda la tutoría en grabación para que ustedes la puedan acceder después. Yo siempre les voy a compartir el enlace. Sadiel Chavarría, adelante. Yo solo tengo una consulta. Vaya, ya vimos que para sacar los casos probables son los favorables, perdón. En este caso son dos posibilidades, ¿verdad? Que es cara o cruz. Por la cantidad, elevado a la cantidad de veces que se hace ese ejercicio, ¿verdad? Ahí se sacan los casos favorables. En este caso era 2 a la quinta, salía 32. La otra pregunta es, cuando se pedía que cuál era la probabilidad de que de 3 intentos cayeran, perdón, de 5 intentos cayeran 2 caras y 3 caras y 2 cruces, vimos de que los casos posibles eran 10. Entonces, la pregunta es, para poder sacar ese número de 10 casos posibles, vimos de que manualmente tuvimos que hacer, y por decirlo así, ¿verdad? Ir guiándonos, porque yo eso hacía para ver en cuántas de esos casos eran que nos daban el resultado que queríamos, 3 caras y 2 cruces. Siempre se tiene que sacar así, así como usted lo hizo en esos diagramas, en donde uno tiene que ir marcando este caso, este caso, este caso. No sé, pregunto.
No hay una fórmula así como para sacar los casos favorables. Bien, con respecto a su pregunta, la forma de encontrar los casos favorables, pues no hay una fórmula en este punto porque dependiendo de lo que pida o de las restricciones del ejercicio, es necesario o no hacer el diagrama de árbol. En esta ocasión sí fue necesario por el tipo de ejercicio o por lo que exigía el ejercicio, que en este caso era calcular en cuáles de los resultados habían 3 caras y 2 cruces. Entonces, usted pues bien pudo hacer o calcular este número o estos casos favorables sin necesidad de hacer el diagrama de árbol, simplemente empezando a ubicar los resultados, ¿verdad? A formar los resultados en el que cayeran 3 caras y 2 cruces sin necesidad de hacer completo el diagrama de árbol, que también lo pudo haber hecho así. Pero a manera de ejemplo y de ilustración, pues es importante el diagrama de árbol para saber de dónde sale todos esos resultados. Entonces, no siempre va a ser necesario, en este caso, pues yo lo ejemplifiqué así para que vieran que del espacio muestral es de donde se seleccionan los casos favorables. Entonces, y también por el tipo de ejercicio que lo que nos pedían eran 3 caras y 2 cruces, por eso lo hice de esta manera de calcular el espacio muestral de esta manera. Porque también en ocasiones es difícil encontrar los resultados de los casos favorables sin hacerlo así detalladamente. Entonces, cuando sea necesario, va a ser utilizado el diagrama de árbol, pero si no es necesario, pues no es obligatorio hacerlo, con tal de que ustedes puedan sacar correctamente la cantidad de casos favorables. Si ustedes no lo pueden hacer así, solamente ir enumerando los resultados posibles, pues ustedes pueden utilizar la fórmula del diagrama de árbol. Pero este va a ser, digamos, este es uno de los ejercicios un poco más extensos que ustedes van a encontrar por ahí. No siempre van a encontrar ejercicios tan extensos, no se preocupen. Por ejemplo, en este caso, si el ejercicio me hubiera pedido calcular la probabilidad, por ejemplo, de que en las 5 veces cayera cara, entonces ¿creen ustedes que sería necesario hacer el diagrama de árbol para calcular los casos probables? Si cayeran 5 caras. Uh-huh. Sí. Pienso que no. ¿Por qué? Porque en este caso, al tirar 5 veces, ¿cómo es que se llama la moneda? Se puede decir que es una. Que caiga 5 veces, según el muestreo. ¿Verdad? Entonces es fácil identificar los casos probables. Entonces aquí no es necesario. Entonces, dependiendo del ejercicio, ahí va a ser necesario o no utilizar un diagrama de árbol. A veces es necesario, personalmente, para analizar y visualizar bien de dónde sale cada dato, pues a veces es bueno hacerlo, pero si alguien lo puede hacer de un solo, enumerando todos los resultados y sin omitir ninguno, pues puede hacerlo de esa manera y sin necesidad de utilizar el diagrama de árbol. Entonces, como les decía, es dependiendo del ejercicio. No sé si queda claro, compañero. Sí, me quedó bastante. Muy bien, muy bien. Entonces, siempre pues ya en las diferentes evaluaciones van a estarse proponiendo ejercicios de este tipo, donde van ustedes a trabajar un poco con permutaciones, combinaciones,
demostraciones utilizando el principio de las casillas y algunos trabajando con los elementos de probabilidad. Les sugiero pues que ya pues vayan trabajando la tarea y pues si surge alguna duda o necesitan alguna orientación, algún ejercicio, pues lo podemos hacer el día de la tutoría de repaso si todavía es posible, y si no, pues a través de los medios de comunicación que tenemos, como son la plataforma, el correo institucional o el grupo de WhatsApp, pues puedo brindarles más orientaciones de ser necesarias. Si no hay más que agregar, pues nos quedaríamos por acá y pues siempre agradecerles su presencia y pues recordarles también las actividades próximas que tenemos, como lo son la autoevaluación y la entrega de la tarea número 1. Estén pendientes de todas esas fechas para que no pierdan ninguna actividad y pues estaremos siempre en contacto por los diferentes medios. Agradecerles su asistencia y desearles que pasen una feliz noche. Gracias igual, feliz noche. Cuando viene a caer, empieza a decir, papá no quiere